Y bien, ahora hablaremos de la unidad 2 en este video, que llevará por título La población del Estado mexicano, los cuales en ellos estarán su concepto, sus criterios de atribución, su naturalización, los derechos y obligaciones de los nacionales, la ciudadanía, los derechos y obligaciones, así como es la suspensión de la ciudadanía, la situación jurídica de los extranjeros y la soberanía del poder constituyente y poderes constituidos. La soberanía, el origen del concepto de soberanía, la soberanía interior y la exterior, así como también la soberanía en el constitucionalismo mexicano, antecedentes de la soberanía en el constitucionalismo mexicano, los artículos 39, 41, 133 y 136 constitucionales y sus reformas hasta el 2014, así como lo es el poder constituyente, lo que va a ser su significado, su naturaleza, su titularidad y por último el poder constituyente, originario y permanente, los poderes constituidos, el poder constituyente y poderes constituidos, las limitaciones y cuáles son las limitaciones del poder constituyente. Todo esto es lo que abarca nuestra unidad 2 de lo que es la materia teoría de la Constitución. Entonces, entendemos que la ciudadanía va a ser la condición que tenga una persona libre con derechos sociales, economía y política. Puede votar y ser votado en los procesos democráticos de un Estado. El estatus o política mediante el cual el ciudadano adquiere derechos como individuo, ya sean civiles, políticos o sociales, y unos deberes, o sea, los impuestos, el servicio militar y la fidelidad, entre otros. Respecto a una colectividad política, además de la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado, esta facultad surge del principio de democrático de soberanía popular. Un ciudadano es un habitante que es un sujeto de derechos políticos. Estos derechos lo permiten su intervención en el gobierno de su país a través del voto. También implica ciertas obligaciones y deberes, como el respeto por los derechos al prójimo. Algunos requisitos para ser ciudadano mexicano están fundamentados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre uno de ellos, entre van a ser haber cumplido la mayoría de edad, 18 años, y tener un modo honesto de vivir. Los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Sus obligaciones estarán en el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales esto nos dice que inscribirse en los catastros y en el Registro Nacional del Ciudadano, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las obligaciones
elecciones y en las consultorías populares. Desempeñar los cargos de elección popular. Desempeñar los cargos concejales del municipio donde se resida. La suspensión de derechos al ciudadano, esto nos los va a fundamentar en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales van a ser por falta de cumplimiento del artículo 36, esto amerita un año de suspensión. Por proceso criminal, al igual que durante la extensión de una pena corporal, por vagancia o ebriedad consecutaria, por vagancia o por ser prófugo de la justicia, por sentencia ejecutoria. Estos van a ser los cuales hagan que se suspendan los derechos del ciudadano. Sus derechos, estos van a estar fundamentados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales van a ser 8. Número 1 es votar. El 2 es ser votado por cargos de elecciones populares. El 3, asociarse para tomar parte de los asuntos políticos del país. El 4, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional. El 5, derechos de petición. El 6, nombrado para empleo o comisión de servicios públicos. El 7, iniciar leyes. El 8, por último, votar en consultas populares sobre temas nacionales. La soberanía va a ser el poder de mando que posee la potestad estatal y que no reconoce otro poder igual o concurrente en esa facultad de mando, de acción o coerción, es decir, la fórmula o la solución al proceso de un problema determinado en que reside la facultad de mando del Estado. La cualidad del Estado, que consiste en no derivar la validez de su ordenamiento jurídico de otra instancia superior. La soberanía no va a existir hasta que el Estado se crea. Existen dos tipos de soberanía, la soberanía interior y la soberanía exterior. La interior nos dice que el derecho sobre mandar a todos los ciudadanos que forman la nación y además sobre todos los cuantos residen en el territorio nacional. La soberanía exterior, esta dice que es el derecho, esta nos va a decir que va a ser el derecho de representar a la nación y comparecer por ella en sus relaciones y compromisos en las demás naciones. A continuación vamos a ver los dos poderes, el poder constituyente y el poder constituido. En el poder constituyente nos va a decir que es la facultad de acción que deriva del derecho originario de la colectividad para poder proveer a su organización política y jurídica, estableciendo o imponiendo como regla obligatoria de conducta una constitución. Esta puede ser de dos formas: originario o denuado. En el originario tiene como titular al pueblo o a la comunidad. Se funda un estado
o que cambia la constitución de un estado luego de una revolución. A este también se le nombra también poder constituyente absoluto. El denuado, cuyo ejercicio está regulado y limitado por el poder constituyente originario a través de la Constitución. Este está nombrado también como poder constituyente jurídico o reformador. El poder constituido es conferido y disciplinado por normas positivas vigentes y de ejercicio de conformidad con ellas. Estas normas van a provenir de un poder constituido en donde encuentran su fundamento de validez en las normas sobre la producción vigente. Estas se derivan de la Constitución, se originan por el constituyente, son limitadas, no pueden actuar más allá del marco cual contemple, están creados precisamente para gobernar y tienen múltiples funciones. En lo que va a ser el artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Entonces, entendemos que expresamente este va a instituir como su fundamento esencial y originario nacional, de la que es único titular el pueblo, y en virtud de él el pueblo va a decir el régimen político que decide darse en el artículo hable sobre la soberanía nacional y no sobre la popular. Se forma una cuestión de términos debido a que los congresos constituyentes vieran siempre al pueblo como el titular de la soberanía. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el que el pueblo lo que se desea remarcar es la autoridad del pueblo. La sociedad organizada políticamente son los ciudadanos los que establecen y estarán integrados al pueblo, y en el que para ser ciudadano se deben integrar ciertos requisitos, como antes ya mencionado. Dentro del artículo 41, el pueblo ejercerá su soberanía por medio de los poderes de la Unión, dentro de los casos de la competencia de estos, y por los estados y la Ciudad de México, en los que tocan a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y los particulares. El pueblo mexicano ejercerá su soberanía por medio de los poderes de la Unión, es decir, de los poderes federales. Este poder soberano se divide en 3 agrupamientos de órganos del Estado, los cuales van a conformar el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada uno de ellos con su propia característica, estructura organizativa y con su conjunto de funciones y responsabilidades de la Constitución, la que lo expresa. El Poder Legislativo Federal es el Congreso de la Unión, y este es definido como un organismo bicameral en el que se deposita
el poder legislativo y está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El poder ejecutivo será el poder de órganos estatales en el que se depositará. El poder judicial va a ser un conjunto de tribunales federales estructurados jerárquicamente y dotados de distintas competencias, y este se va a integrar por la Suprema Corte de Justicia. En el artículo 133, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellos y todos los tratados que existan de acuerdo con la misma, celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. El Congreso de la Unión es el órgano depositorio del Poder Legislativo Federal en México. Este se conforma por una asamblea bicameral dividida entre el Senado, constituido por 128 integrantes, y la Cámara de Diputados. El artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observación. La Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando jurídicamente se niegue a la posibilidad de que en algún momento actual la Constitución deje de ser derecho vigente, y se debe sancionar a aquellos que tuvieron participación en dichos actos. El poder constituyente podrá pertenecer sin su ejercicio por décadas, pero siempre se encontrará para todos aquellos que necesiten del pueblo. El acto constituyente será toda acción de manifestación de voluntad que crea, modifica o extinguirá derechos y obligaciones. Antes que el acto constituyente se encontraban hombres aislados, gente tirana, para poder simplificar sociedades gobernadas por la arbitrariedad, la injusticia, el despotismo y la desigualdad. Todo lo anterior nos lleva a un fin para crear un proceso en donde, a través de pasos secuenciales en los que se ejercerá este poder, dando inicio a una convocatoria para las elecciones del representante del pueblo, los cuales se les dará la consigna de crear una constitución política. Después, con el fin de estudiar más a este poder, se convino a distinguir dos formas en las cuales se ha convenido que las manifestaciones de estas fueran creadoras del ordenamiento constitucional, los cuales serán el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente derivado tendrá como función crear la Constitución. Este se activará cuando sea necesario. Deriva una primera Constitución, o cuando lo que no está obsoleta y se requiere cambiar la vigente. Se le nombra también poder de reforma, y este tiene la misión de modificar parcialmente la Constitución política en tanto la soliciten las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que susciten. El poder constituido es creado por el poder constituyente, y su misión será implementar la estructura del Estado, apoyándose en el contenido dentro del libro de la Constitución política. Dicho en otras palabras, es creado por el poder constituyente. El poder constituido se encontrará dentro de las leyes comunes, en los organismos estatales ordinarios. Los poderes constituidos tendrán dos características. Van a ser el conjunto de instituciones gubernamentales que, a través de los cuales se expresa orgánica y formalmente el poder público
del Estado. Y la segunda es la que conlleva a que deberán realizar dentro de un marco normativo de la Constitución sin poder afectar en lo más mínimo la voluntad rectora del poder constituyente. Y bueno, hasta aquí abarca lo que son los temas de la unidad 2 de la materia Teoría de la Constitución impartido por el profesor Pedro Andrés Méndez Ávila.